este monográfico, este día de hoy, lo que pretendemos simple y llanamente es que la gente intente comprender, entender y que extraiga sus propias conclusiones después de lo que llegue a escuchar aquí. Porque hoy vamos a hablar de un tema que es muy científico, cuidado, pero lo vamos a tratar desde el posicionamiento de alguien como Fran Mateos, que bueno, pues tiene una capacidad comunicativa importante y que nos puede hacer ver cosas distintas o muy diferentes a las que nos están contando. Hablamos del CERN, de ese laboratorio europeo de física de partículas elementales. Y claro, Fran Mateos, ¿qué esconde o qué hay detrás de todo o de toda esta experiencia IOU experimento, Fran Mateos? Bueno, pues para empezar a hablar del colisionador de hadrones del CERN, hay que empezar a retroceder un poco en la historia y indudablemente hay que volverse a 1908, hay que irse a Tunguska, hay que irse a ese momento en el que una gigantesca nave contacta con el planeta Tierra y abandona el planeta Tierra, pero con una misión muy clara que tiene que empezar en septiembre del 2013, ¿vale? Continuando con todo eso, se provoca la Primera Guerra Mundial, se provoca la Segunda Guerra Mundial, hay contacto entre medias con entidades extraterrestres y se le empieza a dar una tecnología para que empezamos a abrir portales dimensionales, para que empecemos a funcionar con el espacio-tiempo, ¿vale? Cuando conseguimos eso, recuerda, por ejemplo, el famoso cronovisor que tiene el Vaticano. Ese cronovisor permitía ir hacia atrás en el tiempo, ¿vale? Permitía ver imágenes del pasado. Ese cronovisor, llegado un momento, se lo lleva a la CIA de Estados Unidos y empieza a utilizarlo para no solo ver el pasado, sino también para ver el futuro. Claro. Cuando tienes posibilidad de ver el futuro, la CIA lo que hace es crear un programa secreto que se llama Looking Glass, que lo que hace es empezar a crear realidades alternativas de líneas de tiempo y observar qué ocurre. Claro, cuando tú puedes ver lo que va a pasar en el futuro y ves lo que está ocurriendo, lo que puede ocurrir cuando tú pones en funcionamiento una línea de tiempo determinada, llámese, por ejemplo, que gana las elecciones Al Gore, ¿vale? Por ejemplo. Y a ti te interesa que ocurra eso, lo que tú haces es crear una línea alternativa donde gane las elecciones George Bush. Ajá. O sea, lo que se utiliza es como si fuera un laberinto de ratones en el que hay diferentes caminos para llegar a un mismo espacio o a un mismo lugar. En este caso, se puede llegar a la presidencia, pero con alguien diferente a quien a priori se había planteado que fuera, en este caso, el presidente, cogiendo un camino paralelo, ¿no, Fran Mateos? Exactamente, por eso aquel día nos encontramos con la sorpresa, porque fue sorpresa para todo el mundo, que cuando iba ganando las elecciones Al Gore, al final la acabara ganando George Bush, ¿vale? Pero ya no es solo eso, sino que el cronovisor, o sea, el CERN está preparado para abrir portal dimensional con, digamos, con entidades negativas, ¿vale? Entidades mentales negativas. Y eso ha estado ocurriendo realmente. Por eso en la humanidad hay este nivel de deshumanización, donde cada vez se ve más claro quién está en pro de ayudar a la humanidad y quién está totalmente en contra de lo humano. Se ve perfectamente, ¿vale? Pero es que todavía llega más lejos, porque el CERN, su misión final, y aquí es donde viene lo gordo, su misión final es crear una nueva realidad en la que se nos encerraría a todos, en la que por supuesto la humanidad sería una esclava de estas entidades, y de ahí ya no podríamos pasar, ¿vale? O sea, es bastante serio el tema. O sea, ¿me quieres decir con esto que es como si fuera un laboratorio para volver, en este caso de alguna manera, a los orígenes de los tiempos, en los que el ser humano era un esclavo de unas entidades superiores, las cuales, bueno, pues de alguna manera hicieron que el ser humano sea o fuera, en este caso, lo que venía a ser en esta existencia, que es, en su efecto, ser un esclavo de esas entidades, ¿no? En este caso estamos hablando que en este siglo XXI la intención del CERN
y cuidado, nos hemos ido a Tunguska, cuidado, que nos hemos ido al pasado, como bien ha dicho nuestro compañero Fran Mateos, pero hemos vuelto en este caso al 2017, la intención es que esto vuelva a ser así, como lo estás contando, abrir esos portales dimensionales que permitan que esas entidades puedan acceder a nuestro espacio-tiempo, controlarlo y hacernos esclavos, en este caso, de los mismos. Claro, habrá gente que ahora mismo estará diciendo, ¡buf! ¿Y de qué manera? ¿De qué forma? ¿Son seres como nosotros? ¿Son entidades meramente energéticas? ¿De qué estamos hablando, Fran, para que la gente esté al corriente? Estamos hablando de entidades mentales. Estamos hablando de los que en el Necronomicron se llaman los antiguos. Estamos hablando de seres que son pura maldad, y que ellos no tienen un espacio físico donde poderse mover porque son mente o son pensamientos, y que necesitan nuestros cuerpos para poder crear o poderse desplazar por un espacio físico. Entonces, ellos lo que les interesa es utilizar este planeta como su casa, si se puede decir así, aprovechándose de los contenedores que somos nosotros, desconectándonos del ser. Mira, hay un detalle curioso. Cuéntalo. Que me comentaron para esta Semana Santa, que es que cuando se le ha confirmado a la gente, se le ha confirmado haciéndole una cruz encima justo del séptimo chakra, ¿vale? Encima justo de lo que nosotros llamamos el séptimo TFL, el transformador de frecuencia lumínica. Eso lo que hace es cortar la conexión con el ser. Ajá. Si nosotros lo permitimos. Eso es lo mismo que se hace en el bautismo, pero que te lo hagan en la confirmación, que te lo hagan en una iglesia en la confirmación, es señal de que algo está ocurriendo, porque eso anteriormente se hacía en la frente, pero no se hacía sobre el séptimo chakra, ¿vale? Ajá. Es decir, como en su momento me comentaron, si en una iglesia, y esto es fuerte, si en una iglesia hubiera espejo, realmente veríamos cuál es la calidad de la gente que está dirigiendo esa iglesia, ¿no? Bueno, la verdad es que Fran, tal como lo está comentando ahora Fran Mateos, sinceramente, rompemos totalmente con lo que nosotros esperábamos o deseamos que sea ese laboratorio, un laboratorio en el que se pretendía descubrir la partícula elemental, ¿no? La primera partícula como tal de ese Big Bang, pero como nos comenta Fran Mateos, da la impresión, y nosotros sinceramente hemos hablado en varias ocasiones del CERN, da la impresión de que es un proyecto gigantesco y mega multimillonario, pero con una cantidad de claroscuros excesivamente grande, como por ejemplo, recordemos aquella imagen en el CERN de aquellos personajes con túnicas, con máscaras, haciendo una especie como de ritual con la diosa Shiva de protagonista. Fran Mateos, y en este caso ya estás diciendo, pero Fran González, algo que nos demuestra clarísimamente de que hay algo detrás que no nos están contando y que, como siempre, nos llamarán en este caso, nos llamarán conspiranoicos, pero es que al final parece que se está instalando, ¿no?, la conspiranoia o la locura conspiranoica como la verdad más palpable en este momento, ¿no, Fran González? Claro, a ver, algo como tan científico, ¿no? En principio, tal como nos lo venden, que trabajaban 10.000 científicos, según decían, en el CERN, ¿no? Y que en cada fase que avanzaban, en cada túnel que hacían, practicaban las inauguraciones con unos extraños rituales, pues esto dejaba bastante descolocado, ¿no? ¿Hasta qué punto lo que acaba de comentar Fran Mateos no puede tener una relación directa? Que lo que presenciamos ahí en realidad no es lo que estaba sucediendo en ese momento, sino una apertura de un vórtice dimensional que nos estaba dejando ver una escena del pasado, Fran. Por ejemplo. O una escena del pasado, o que nos estaban dejando entrever cuál era la verdadera finalidad o el verdadero objetivo de esa megaconstrucción. Claro, yo quiero saber, Fran Mateos, yo supongo que recordarás ese momento, ¿no? Esa imagen de esos hombres encapuchados, disfrazados al estilo masónico, con esas máscaras. Después intentaron de alguna manera enmascararlo, y cuidado, voy a utilizar lo de la palabra enmascarar porque ellos ya iban bastante enmascarados,
diciendo que, bueno, pues que así había sido una broma de los científicos que allí se albergaban y que, bueno, pues que pedían disculpas por lo ya acontecido. Sinceramente, vamos a ser muy claros. Estamos hablando de un proyecto de miles de millones de euros en los que trabajan, como bien ha dicho Fran González, más de 10.000 científicos de altísimo nivel, que dudo mucho que, sinceramente, se les pase por la cabeza hacer idioteces de este calado para simplemente interpretar una situación bastante rocambolesca, ¿no? Porque, claro, ver a la diosa Shiva de por medio y ese ritual en el que se parece que se está haciendo una especie de sacrificio humano a la propia diosa, Fran Mateos, ¿peculiar o no? ¿Qué me puedes contar sobre esto? Yo te digo una cosa, si estamos en manos de esos científicos, pobres de nosotros, claro. La verdad, porque unos científicos que se encarguen de hacer un ritual para entretenerse, ya decían que era una simulación, pero claro, es que desgraciadamente estamos tan acostumbrados últimamente a que nos pongan imágenes en televisión, y desgraciadamente vuelvo a repetir, y tristemente, de actitudes inhumanas, como por ejemplo son decapitaciones o crucifixiones o cosas así, que claro, alguien nos dice, es que no, en realidad no se hizo ningún sacrificio, es que era una simulación. Pues ahí ya entra el juego del me lo creo o no me lo creo, Fran Mateos. Es que estamos en un mundo dual en el que ya no sabes qué es verdad y qué es mentira. Por esa regla de 3 también, cada vez que vemos una situación de estas, desgraciadamente, que se suceden pues en estos países de Oriente Medio en los que se decapitan a personas y tal, pues podríamos también pensar que es toda una escenografía y que en realidad no sucede nada. Y creo que pues sería un error, ¿no, Fran Mateos? ¿Hasta qué punto podemos creer que eso es verdad o que es mentira? Mira, yo, dándote mi opinión personal, yo creo que eso fue un acto real, que fue grabado por una persona que... ¿Como el cronovisor? Estaba viendo... ¿Como el cronovisor? No es cuestión de cronovisor. Yo creo que eso fue real y que se estaba haciendo en ese momento. Fran Mateos, me refiero a que el cronovisor permitía ver el pasado, y si alguien hubiera tenido una cámara y pudiera haber estado grabando a través del cronovisor esos acontecimientos, quién sabe si lo que sucedió fue que se filtraron unas imágenes que se presenciaban a través de esa apertura, de ese vórtice dimensional, y se estaba presenciando eso. Cuidado, estamos haciendo hipótesis. Pero volvemos a repetirlo, claro. Cuando aquí lanzamos un comentario que algunos aluden, entre ellos haters, a conspiranoia pura y dura y que nos basamos mucho en lo negativo, desgraciadamente que se fijen en los acontecimientos que se están dando y entonces a partir de ahí, pues que saquen opiniones. A mí, por ejemplo, me parece muy triste y muy deplorable que en las costas de entre Malta e Italia murieran 60 niños y más de 200 adultos el otro día porque estaban intentando discernir tanto las autoridades marítimas de un país como el del otro, si tenía que intervenir el uno o el otro, para que al final acabaran muriendo 260 personas, entre las cuales habían 200, vuelvo a repetir, adultos y 60 niños. Si eso no es una actitud inhumana, cuando alguien diga que estamos en un momento en el que nosotros nos fijamos más en lo negativo, oye, simplemente que presencien los acontecimientos, ¿no, Fran Mateos? Claro. Mira, a ver, os voy a contar una historia. A ver, cuéntala. Imaginaros que hace miles de años, pero muchos miles de años, unas entidades existían sobre este planeta, ¿vale? Unas entidades negativas, que fueron derrocadas en un momento determinado y que son, como los malos de la película Superman, enviados a un lugar en el espacio, ¿vale? Imagina. Como si fueran presos que se los llevaban a Australia en su momento. Los abandonan o los mandan a otro lugar. Por ejemplo. Imagina que eso, en un momento determinado, empiezan a mandar una tecnología a nosotros para que lleguemos, en un momento determinado de la historia, a abrir un portal dimensional de esta parte que ellos, de su parte, ya abrieron hace tiempo. ¿Vale? Okay. Y ahora, imagina que empiezan a ingresar a través de ese portal unos pocos de ellos para ver cómo pueden conseguir dominar este planeta. Imagina que ya han conseguido superar ese primer escollo, que ya pueden avanzar mucho más, que ya nos pueden desconectar del ser a la gran mayoría de nosotros, o una gran mayoría de nosotros, y que empiezan a ingresar en nuestro planeta muchos, pero muchos de ellos. Y empiezan a tomar contenedores.
imagínate que ellos empiezan a hacer las leyes, empiezan a controlar los gobiernos, empiezan a controlar la ciencia,